Una vez más, hermanos, Shabbat Shalom. Hoy quiero compartir con ustedes algo que la Biblia lo dice, porque si la Biblia no lo dijera, entonces no tendríamos por qué decirlo. Pero hoy vamos a hablar por qué la Biblia menciona que tiene secretos. ¿A cuántos de ustedes les llama la atención cuando han leído y dice que la Biblia tiene secretos? Cuando hemos entendido por la revelación del Padre que todas las cosas Él nos las ha dado a nosotros. ¿Cuáles son esos secretos que dice el Padre? Para poder entender tenemos que ir a Deuteronomio. Deuteronomio capítulo 29. En el versículo 29. Deuteronomio 29. Dice ahí la escritura. Las cosas secretas pertenecen a Adonai, nuestro Dios. Pero las reveladas son para nosotros y para nuestros hijos para siempre, para que pongamos por obra todas las palabras de esta Torá. En algunas Biblias de ustedes dice de esta ley, pero ya hemos entendido que es de esta Torá. Todavía hay muchas cosas secretas en la Biblia que no se pueden ver a simple vista. ¿Cómo podemos entonces lograr entender esos misterios que dice la Biblia, que son secretas, que están en la sola potestad de Adonai, que son de Él, que Él puede hacer con esas cosas secretas lo que Él quiera? ¿Por qué? Porque en ningún momento está perjudicándote a ti en cuanto al conocimiento de la palabra. Todo te ha sido revelado, y lo que te ha sido revelado por el Padre es para tu entendimiento, es para tu conocimiento, es para que tú crezcas en sabiduría, para que crezcas en emuná, en fe, y que puedas mantenerte en esa convicción. O sea que, viéndolo de otra manera, las cosas secretas no necesitamos en alguna forma conocerlas, pero Él siempre da la oportunidad de que tú, si quieres conocerlas, entonces Él te las va a poder mostrar. Pero no te las va a mostrar así como quien dice, como este que llamó por teléfono al cielo para que le respondiera el Padre. No te las va a mostrar en una forma muy simple. Te las va a mostrar cuando tú realmente quieres aprender de Él, y entonces Él te va a dar a ti. Él sabe a quién le da las cosas. Él no se las va a dar a una persona que es negligente, que es dormilona, que pierde su tiempo, que no busca al Padre en oración, que no lo busca en la Escritura. Él no se las va a dar esas cosas. ¿Se las va a dar a quién? No todos logramos entender ese tipo de cosas. Por eso es que hay muchos creyentes hoy en día que tropiezan dando interpretaciones falsas de lo que se supone creen que es secreto de Adonai, engañosas, y llevan no solamente sobre Él ese tipo de engaños, sino que lo llevan a las congregaciones donde estos hombres están, o mujeres también. Los llevan hacia un precipicio, porque si no corrigen prontamente su doctrina, entonces van a morir y no se van a poder levantar jamás.
Este pasaje que hemos leído dice que Adonai tiene muchos secretos y se los da solamente a quien Él confía. ¿Me oyó? Solo en los que Él confía. Entonces, ¿cómo puedo yo entender si yo soy un hijo de Él? ¿Realmente Él está confiando en mí o no está confiando en mí? Porque si yo profeso ser uno de sus hijos, entonces aquí podría entender que el Padre también me va a revelar sus cosas secretas. Pero ¿cómo ve el Padre la figura de un hijo para poder derramarle a ese hijo esos secretos del cual menciona la Biblia? Recordemos a Yeshua. El mismo Yeshua, sus apóstoles le dijeron, ya Yeshua había resucitado. Yeshua estaba con los apóstoles. Yeshua les había dado instrucciones a ellos antes de partir. Les dijo, no se muevan de determinado lugar. O sea que Yeshua ya les había indicado las cosas y por ello tenían que esperar. O sea, pareciera que todas las cosas en Adonai, lo que dice la Biblia, usted y yo siempre tenemos que esperar. ¿Por qué? Porque no es en tu tiempo, es en el tiempo de Él. A veces queremos forzar el tiempo del Padre sobre nosotros y estamos muy equivocados. Es en el tiempo de Él cuando nosotros tenemos que esperar para poder entender lo que Él quiere hacer con tu vida y con mi vida. Y Yeshua dijo en Hechos 1, Hechos capítulo 1, en el versículo 6 en adelante, estos discípulos le hicieron una pregunta muy interesante, muy importante. Le dijeron a Yeshua, oiga, ya estaba a punto de partir hacia el Padre. O sea que ya ellos tenían la evidencia de que Yeshua había resucitado, estaba con ellos. Y ellos le preguntaron a Yeshua, ¿cuándo es que se restaurará el reino de los cielos? Y dice ahí en Hechos 1, en el versículo 6, estando ellos reunidos, le preguntaron diciendo, Adón nuestro, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Yeshua les dijo, no les compete a ustedes conocer la época o tiempos que el Padre ha dispuesto en su propia potestad. Pero cuando venga el Espíritu Santo, el Ruach HaKodesh, sobre ustedes recibirán poder y serán mis testigos en Jerusalén, en toda Judea, aún, dice, aún en la región de Samaria y hasta los confines de la tierra. Cuando dijo estas cosas, fue levantado mientras ellos lo miraban y una nube lo recibió ocultándolo de sus ojos. Mientras ellos miraban hacia el cielo cuando él partía, se presentaron junto a ellos dos varones con vestiduras blancas, diciéndoles, ¿por qué miran hacia el cielo, varones galileos? Este Yeshua que de ustedes fue levantado hacia el cielo, del mismo modo que lo han visto que ascendió al cielo, así vendrá. Dos testigos que le dijeron a ellos, Yeshua regresará a la tierra por segunda vez. Pero aquí, ¿cómo fue la forma en que Yeshua les habló? No sé si Yeshua era un poco áspero para hablar. Era un poco, digámoslo, grosero. Si estuviera en este tiempo, algunos no lo soportarían. Porque quieren que les hablen palabras dulces. Y Yeshua no hablaba palabras dulces en su tiempo. Pero el ser humano se ha vuelto tan susceptible, tan sensible, que cuando se le habla un poquito fuerte la palabra, se echan como para atrás. Y empieza el enemigo a tomar ese espacio para comenzar a decirle, así como en Adán y Eva, ¿no? ¿Te das cuenta? ¿Te quiere el Padre a ti? Mira cómo te habla.
Porque en eso es, ese ser no pierde tiempo. Pero muchos creyentes lo están perdiendo. Y este enemigo de nosotros no lo está perdiendo, hermanos, y no está jugando. Cuantas más almas él gane para llevárselas al infierno con él, muchísimo mejor. Y Yeshua hablaba así: no les compete a ustedes conocer la época o tiempos que el Padre ha dispuesto en su propia potestad. Pero sí hay algo interesante, porque él dice que cuando venga sobre ustedes el Ruach HaKodesh, entonces van a entender todas las cosas. Algunos secretos van a ser revelados a sus hijos. No a todos se les revela el Padre. Se les revela solamente a los que Él dice, a los que Él conoce. Pero la Biblia habla de secretos de Adonai. El asunto es que hoy en día hay mucho pueblo que guarda muchos secretos personales. Cada uno tiene sus propios secretos y dicen que son hijos e hijas de Adonai, cuando tú y yo se supone que tenemos que ser transparentes. Pero algunos guardan también sus pequeños secretitos y no los quieren soltar. Algunos en algún momento sueltan mentiras por su propio beneficio. Algunos murmuran o engañan. Algunos no hablan pero lo piensan. Envenenan su propia mente y su propio corazón. No han discernido el cambio que se supone Yeshua hizo en su vida. Y todavía tiene dentro de sí una cantidad de cosas que es pura basura espiritual. Y no la han querido sacar de ahí. ¿Por qué razón? ¿Por qué los tienen atados? Eso es algo que solamente la persona sabe, y por supuesto el Padre. Por eso, si eres alguno de ellos, y espero que no haya ninguno aquí, ¿verdad?, que han logrado discernir y entender lo que Yeshua hizo por tu vida y por la mía, entonces tu templo tiene que estar limpio, porque tu Ruach, tu espíritu, dice la Biblia, que está preparado para que el espíritu de Adonai esté en ti, y tú eres el templo. Dice la Biblia que tú eres el templo del espíritu de Adonai. En el tiempo de Sukkot, ese templo es la cabaña, es la azúcar, donde nació ¿quién? Yeshua. O sea que Él está en ti. Amén. Entonces tienes que cuidarla. Tienes que, si sos uno de ellos, tienes que tener un corazón puro, leal, sincero. Y pidas, si no estás así, perdón a Adonai para que Él te limpie de todas las heridas y que puedas ser sanado. Salmo 44, versículo 20 y 22. El Salmo 44, 20 y 22 dice: si nos hubiéramos olvidado del nombre de Adonai o alzado nuestras manos a Dios ajeno, ¿no demandaría Adonai esto? Porque Él conoce los secretos del corazón. Pero por causa de ti, dice, nos matan cada día, somos contados como ovejas para el matadero. Oiga, David está diciendo esto. Cada día nos matan, somos contados como ovejas para el matadero. Pero ¿de cuáles está hablando la Biblia? ¿Cuáles son? De aquellos que hoy en día están pagando el precio, y muy alto, para predicar la palabra de Adonai.
Porque así como Coré se rebeló en contra de Moshe, así hay muchos líderes que están en una guerra abierta hoy en día, unos contra otros. Unos peleando por una doctrina y otros peleando por otra doctrina. Hay una guerra abierta entre apóstoles, entre profetas, entre pastores, entre maestros. Hay una guerra abierta. ¿Por qué? Hay una guerra desigual. ¿Cuál es la guerra desigual? Porque los verdaderos siervos de Adonai están diciéndole a ellos y al mundo la verdad que está en la palabra de Adonai. Y no les gusta oírla. No les gusta escucharla. Pero hay que decirla. Porque si tú no la dices, ¿qué es lo que dice la palabra de Adonai? Tú vas a responder por la sangre de aquellos a las cuales tú no lo dijiste. Entonces tenemos que hablar como Yeshua. No nos podemos andar con cositas simples. Ay, hermanito, mire, sí. Y seguirle diciendo y diciendo, y ese hermanito y esa hermanita no entiende. Y todo el tiempo tener que estarle diciendo lo mismo y lo mismo. Levántese, párese, camine. Y ahí no, hermanito, no. No se puede uno estancar con personas que se quieren estancar, que no tienen esa revelación del Espíritu. ¿Cómo tú te vas a quedar ahí? Si ya has hecho lo propio para levantar a un hermano y una hermana, para que se pare, se levante. ¿Sabe? Yo le he mencionado en algunas ocasiones cómo el judaísmo ve a un judío cuando peca. Como ya no hay templo, ya no hay sacrificio. Estoy hablando de los judíos que no han aceptado a Yeshua como el Mesías. Pero me gustó un rabino que dijo que basta ya de lamentaciones. Cuando tú pecas, dice, confiesa tu pecado a Adonai, levántate y sigue caminando. Me gustó eso que decía ese rabino, ¿saben? Porque hay algunos creyentes que pecan, tienen la solución en sus manos, pero como les gustó ese pecado, siguen pecando. ¿Por qué? Porque aún conociendo la palabra de Adonai, no la quieren decir. Claro, cuando se les habla fuerte, quieren escuchar Juan 3:16. Todo el tiempo la gente quiere escuchar Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que no se pierda, dice, y tenga vida eterna. Saben, hermanos, la Biblia dice: al que Dios ama, lo castiga y lo disciplina. Al que Dios ama, ¿tú realmente te sientes amado y amada por Dios? Que cuando estás pasando en medio de las luchas y las pruebas, tú ves que Él te sostiene a ti. Sí, te sostienes. Hay otros que no logran discernir que el Padre los está sosteniendo y ni siquiera se dan cuenta de ello, porque están más preocupados en cosas más grandes que quieren ver del Padre y no están viendo las cosas pequeñas que el Padre está haciendo. Y se les hace un mundo la lucha y la prueba. Mire, hermanos, si la Biblia, como dice, para los tiempos finales, que supuestamente son estos, lo que dice se va a estar cumpliendo en nosotros, en esta generación, o la generación de nuestros hijos, o la generación de nuestros nietos. Mire, hermano, va a haber más de uno que no va a desear estar en ese tiempo. Va a querer desear que el Padre se lo lleve antes. Pero ¿y sus hijos y sus nietos? ¿Qué legado les vas a dar a ellos? Para que ellos se mantengan firmes en la fe, en la convicción
y que cuando vengan esos problemas, el Padre los sostenga y ellos crean, que ellos crean en el Padre. ¿Qué legado les vas a dejar? Si ahora los jóvenes o los niños, bueno, ni para qué decirlo, ustedes saben cómo están la mayoría. Y los mismos padres somos responsables de cómo están nuestros hijos, nuestros nietos y nuestros bisnietos, que bueno, quizás están pequeñitos todavía y a lo mejor no entiendan, pero ya nuestros hijos y nuestros nietos que tienen cierta edad ya pueden entender. Y cuando un abuelo o una abuela comienza a hablarle a sus nietos y a bisnietos que ya entienden de cosas de Dios, mire, algunos están deseando que termine el abuelo y la abuela para irse a jugar, o ir a la tableta, a la computadora, o irse al cine, o ir a jugar con los compañeros, con los amigos, etcétera. Porque lo que menos quieren es escuchar la palabra de Adonai. ¿Por qué? Porque hemos tenido una mala formación. Y podemos ver algo diferente con el pueblo de Israel. Desde que Adonai estableció Shema Israel, escucha Israel, dijo ahí que todo lo que él había hablado, dice que tenía que ser pasado de generación a generación, de generación a generación, hasta el día de hoy. Qué diferencia, ¿no? Por eso es que el enemigo detesta, odia a Israel. Por eso es que las naciones odian a Israel. Por eso es que muchas naciones han sufrido el castigo y la ira de Adonai. Y muchos pueblos no han logrado discernir todavía el que es un privilegio que tú y yo hayamos sido injertados en el olivo natural que es Israel. No se dan cuenta el valor que tiene eso para poder entenderlo y saber por qué razón ahora nosotros hacemos cosas que antes ignorábamos, como este Shabbat, como las fiestas bíblicas. Ahora Él nos ha revelado esos secretos y por eso es que tenemos que cumplir con lo que dijo David aquí el Salmo. Todos los días nos quieren matar, nos quieren llevar como ovejitas al matadero de una vez. Aquí es bien claro en la palabra que Él dice que delante de Él no hay ningún secreto. Así es que esos secretos que guardamos, Pablo decía, tú y yo somos cartas abiertas. Y eso tiene que ser así, porque si no vas a ver lo que es esconder las cartas y no mostrárselas al Padre primero. Romanos capítulo 2, versículo 16. Romanos 2:16 dice ahí, en el día 16 en adelante, en el día que conforme a mi evangelio juzgue Adonai las cosas ocultas de los hombres por medio de Yeshua. ¿Oyó? Adonai juzgará las cosas ocultas de los hombres. Así es que por más que quieras ocultar algo, cualquier cosa que sea simple, si no la descargas delante de Adonai y si no le pides perdón a Él para que le limpie esa área, entonces vas a tener que preocuparte en serio, porque Él dice que te las va a sacar y te va a juzgar por eso. Recordemos lo que al principio leímos en Deuteronomio 29. Las cosas reveladas son para nosotros, dice, para nuestros hijos, dice que para siempre. Pero esas cosas, dice, y poner por obra todas las palabras de la Torá. Jeremías fue un profeta, uno de los grandes profetas de Adonai, uno de los grandes profetas, y sin embargo
Jeremías no lo sabía todo. Por eso es que no te jactes si sabes algo de las cosas de la palabra. No te jactes, porque no sabemos muchas cosas. Y si te jactas, no te vanagloríes, sino dale la gloria al Padre. Y Jeremías era un profeta que el Padre le había dado cualquier cantidad de revelaciones y tenía que ir allá a hablarle a Israel. El Padre le había dicho que podía arrancar, destruir, pero también edificar. Le había dado demasiada revelación a Jeremías. Mas sin embargo, aún siendo Jeremías ese profeta, había muchas cosas que estaban secretas para Jeremías. ¿Por qué Jeremías quería saber más? Bueno, ese es el deseo de nosotros, de querer saber más, porque hay cosas que no son reveladas. Ejemplos en la Biblia, como Abraham, el padre Abraham, dice que le creyó a Adonai y se movió de Ur de los Caldeos para ir a la tierra prometida. ¿Cómo? Dice que él nada más lo siguió. Y la Biblia dice que el mismo Abraham, Adonai tiene que haberle mostrado la Torá a Abraham, porque dice que él le creyó sus mandamientos, ordenanzas y decretos, y todo eso está en la Torá. Así es que Abraham tuvo que haber sido revelada la palabra en él, porque no había Torá todavía. El mismo Moisés, dice la escritura que Moshe murió en buena vejez. Mas sin embargo, Adonai escondió el cuerpo de Moshe, porque el mismo enemigo quería pelearlo y quería llevarse. ¿Por qué razón? Hay cosas secretas que nosotros no sabemos por qué el Padre las hace. Y yo no me voy a meter en su potestad, porque no es la mía, sino que solamente yo tengo que creer porque lo hizo. No voy a ponerme a juzgar a Adonai. ¿Quién soy yo para juzgar al que me crió? ¿Quién soy yo para juzgar a mi hermano y a mi hermana que el Padre los creó? Y Jeremías 33:3 dice ahí: entonces vino por segunda ocasión palabra de Adonai al profeta Jeremías, estando, dice, todavía preso en el patio de la guardia. Oiga, estaba preso. Y ese hombre quería saber más del Padre. Mire, dígame algún profeta que llevó una vida linda, hermosa, viviendo en su buena casa, teniendo su Mercedes-Benz, su chofer personal, viviendo a sus anchas. Dígame algún profeta que vivió así. Ninguno vivió así. Ninguno. ¿Por qué? Porque estaban obedeciendo al Padre y no necesitaban nada, porque el Padre era quien les suplía a ellos todas las cosas. Y aquí dice que Jeremías estaba preso en el patio de la guardia, y dice la escritura: así dice Adonai, el que te formó y te afirmó. Adonai es su nombre. Clama a mí y yo te responderé, y te revelaré, dice, cosas grandes e inaccesibles, o sea, cosas ocultas que ustedes no han conocido. La Biblia dice: no hay nada oculto que no ha de ser manifestado. Sí. Si decimos amén es porque realmente estamos bien delante del Padre. Amén. Porque si no decimos amén, hermano o hermana, empiece a escudriñarse a ver cómo está la cosa. Yo tengo que tener convicción, tengo que tener fe. Todo lo que el hombre siembra, eso segará. Creo que nosotros los creyentes tenemos que estar todo el tiempo sembrando.
Sembrando que las buenas obras en aquellos que han de ser salvos. Y algunos hermanos, algunos no se sienten como que el Padre los está llamando para predicar las buenas nuevas. Porque para predicarla, hermano, no tiene que venir aquí al púlpito. El Padre te pone a las personas afuera para que tú les hables. No se necesita un púlpito. Segunda de Corintios capítulo 4. Segunda de Corintios 4, versículo 1 al 4 dice. Segunda de Corintios 4, 1 al 4 dice: por eso no nos fatigamos en este ministerio que recibimos, conforme a la misericordia que está sobre nosotros, sino que hemos rechazado las cosas ocultas deshonrosas, no conduciéndonos con astucia, ni traicionando la palabra de Adonai. Oiga, ni traicionando la palabra de Adonai, sino que nos manifestemos nosotros mismos a todas las conciencias de los hombres ante Adonai, mediante la declaración de la verdad. Pero aun si nuestro evangelio está encubierto, para los que se pierden está encubierto, aquellos a quienes Adonai ha cegado sus mentes en este mundo, para que no crean, para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria del Mesías, que es la imagen de Adonai. Oh. Hay algo que no entiendo yo ahí. Si Yeshua vino a la tierra para rescatar al ser humano de la caída de Adán y Eva, si la Biblia dice, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Adonai, y para eso vino Yeshua, para romper las cadenas, podrir yugos de esclavitud, uno pudiera entender aquí que dice, pero ¿cómo Adonai ha cegado las mentes de los seres humanos para que no crean, ni les resplandezca la luz? ¿De quién habla? Está hablando de aquellos que aún teniendo la palabra, la verdad, se la han ocultado a mucha gente. Y él dice ahí que está encegueciéndolos a ellos y los ha puesto en mentes depravadas. ¿Para qué? Para que no crean. Un hombre al cual un día vi en la internet, mesiánico, hablaba muy bonito en la internet. Y entonces un día puso ahí en su blog de internet, dijo que habiendo hecho en una forma sincera el estudio de la palabra, se convenció de que no existía Dios. Lo puso ahí. Y que no creía en que Yeshua era su descendiente, era su semilla. Entonces, nunca yo hago estas cosas, pero le escribí, le mandé un email y tengo la copia del email para aquellos que todavía dudan, ¿verdad? Por si acaso. Y le dije, si tú ya no crees en Yeshua y no crees en Dios o Adonai, ¿por qué entonces hablas de Israel? No deberías de hablar de Israel, porque si Israel lo formó Adonai, entonces tú deberías de creer en Adonai. ¿O es que te volviste ateo?
Así se lo escribí. Entonces este hombre no me devolvió la respuesta, sino que fueron sus, digamos, colaboradores. Y me dijeron que él no estaba para responder dentro del blog. Y me cerraron ahí. ¿Por qué? Porque a la gente no le gusta que le digan la verdad. Sea quien sea, hermano o hermana. Si usted tiene la verdad en su mano, no dude en decirla. Así tenga una hermana que conoce hace años, con mucho más razón. Si la hermana está por el camino equivocado y usted está en el camino correcto, dile lo que dice la Biblia. Si un hermano con otro hermano pasa lo mismo, haz lo mismo. Pero hay que decir la verdad del Padre. Siempre que lo digas conforme a lo que está escrito, no bajo tu entendimiento, porque ahí empieza la cosa mal. ¿Cómo entender secretos del Padre en la Biblia? ¿Cómo entender cómo el Padre movió toda la creación para mandar el diluvio a la tierra? ¿Cómo entender cómo el Padre derramó fuego del cielo para destruir Sodoma y Gomorra? ¿Cómo entender todas estas cosas? Porque Él es dueño de la naturaleza, Él es dueño de todo. Yo no voy a cuestionar lo que Adonai hace, y tampoco voy a poner en duda su autoridad. Romanos capítulo 16, versículo 24, dice ahí, Romanos 16, versículo 24, a Adonai, que puede firmarnos mediante mi evangelio que es proclamado acerca de Yeshua, según la revelación del misterio que estaba oculto desde los tiempos eternos, pero que ha sido revelado en este tiempo mediante las escrituras de los profetas, y es dado a conocer a todos los gentiles por el mandamiento del Dios eterno para la obediencia de la fe. Solamente a Él, que es sabio, sea la gloria por medio de Yeshua el Mesías, por siempre y para siempre. Amén. La gracia de nuestro Señor Yeshua el Mesías sea con todos ustedes, dice ahí. O sea que hemos creído por medio de la fe. Por medio de su fe la hemos creído. No le estamos interpretando a la manera que creemos que Él dice. Primera de Corintios capítulo 4. Primera de Corintios 4. En el versículo 5 y 6. Por tanto, no juzguen antes de tiempo, sino esperemos hasta que Yeshua venga. Porque dice ahí, porque Él sacará a la luz las cosas ocultas de las tinieblas y hará manifiestas las intenciones de los corazones. Y entonces tendrá cada uno alabanza de parte de Adonai. Hermanos míos, estas cosas respecto a mí y a Apolos las he declarado por causa de ustedes, para que por medio de nosotros aprendan a no pensar más allá de lo que está escrito. ¿Escuchó? Se lo voy a volver a repetir, porque dice que el sistema de repetición es bueno para retenerlo uno en la memoria. Para que por medio de nosotros aprendan a no pensar más allá de lo que está escrito, para que ninguno se enaltezca sobre su prójimo a favor de otro. Para que ninguno se enaltezca. ¿En qué? Es que yo soy el pastor fulano de tal. No me toquen. O yo soy el evangelista tal, o soy el apóstol tal, o soy el profeta tal, o soy el profeta de los profetas.
O tengo el don de sanidad, tengo el don de interpretación, tengo el don de aquello, tengo el don del otro. Eso es lo que muchos hombres han introducido en muchas iglesias y no les han enseñado la humildad de que si el Padre te ha dado a ti un ministerio o un don espiritual, si te lo ha dado a ti, es porque Él confía en que tú le vas a dar un buen uso a ese ministerio o a ese don espiritual. Él conoce tu corazón, por eso te lo da. Aunque tus hermanos digan, pero ¿cómo? ¿Esta hermana tiene este don? Y yo no tengo nada. O este hermano es pastor, ¿quién es ese? Si yo tengo más palabra que él. Esa es la arrogancia de muchas personas. En vez de bendecir a las personas que Dios les ha dado ese tipo de ministerios o ese tipo de dones espirituales, en vez de gozarse con ellos, al contrario, los quieren destruir. Estamos así como en la rebelión de Coret contra Moshe. Lo que pasa es que, bueno, él no puede pasar por encima de la sangre de su propio hijo para cortarte. Pero saben una cosa, cuidado, porque ya hay un caso en la Biblia, en el Nuevo Pacto, el Nuevo Testamento, que sí fueron cortados. Sí fueron cortados. Y ustedes saben quiénes fueron. Ananías y quién, y Zafira. Y estaban bajo la gracia. Para aquellos que hablan de la gracia, estaban bajo la gracia. Y Adonai los cortó de en medio de la congregación. Y Adonai puso palabras en Kefas, en Pedro. Y los jóvenes que estaban ahí, dice, los jóvenes que sacaron a tu marido, también te sacarán a ti. Y ¡pum! ¿Cómo entender esos secretos, esas cosas del Padre? ¿Cómo entenderlas? Cuando en su sola potestad está. Tú y yo somos verdaderos creyentes. Amén. No podemos caminar por encima de la palabra de Adonai. Ella es la que nos marcó a nosotros el camino para caminar. Ella es la que nos está guiando por su espíritu para poder entender lo que Él nos habla y poder nosotros entender lo que es el regreso de Yeshua a la tierra. Colosenses capítulo 1 versículo 24 dice ahí, Colosenses 1:24 en adelante dice: mira lo que es un buen siervo o una buena sierva. Por eso es que hay mucha gente que no le gusta servirle al Padre, pero sí le dice: Padre, heme aquí, envíame a mí. O sea, es contradictorio eso. He aquí, envíame a mí, yo voy a donde tú quieras. Bueno, ahí en la misma iglesia yo te necesito, porque vas a lavar los baños todos los sábados. Ah, no, yo quería ir de traje entero, tomar avión de primera clase porque voy a ir a predicar allá a tal país, al otro lado del mundo. Ah, no, espérate. El Padre le va a decir: así no funciono yo. Primero te voy a preparar para que entiendas lo que es servicio. Y dice ahí: me gozo en los padecimientos que sufro por ustedes, completando en mi carne lo que falta, dice, lo que falta de las aflicciones del Mesías por su cuerpo, que es la congregación. O sea que en una congregación se sufre. ¡Ja! Se sufre, hermanos. Se sufre, ¿por qué? Porque tenemos que llegar a vivir todos en un mismo espíritu. Y mientras no estemos en un mismo espíritu, entonces
Una congregación es como un campo de batalla. ¿Por qué razón? Porque hay cizaña metida en medio del trigo. Y el trigo luchando por sobrevivir. Y la cizaña tratando de ahogar al trigo. Y dice ahí, lo que falta de las aflicciones del Mesías por su cuerpo. ¿Cuántas aflicciones tendrá que pasar el cuerpo del Mesías? Porque nosotros somos su cuerpo. Dice, de la cual yo he sido constituido ministro, según la administración de Adonai, que me ha conferido para ustedes, para que la palabra de Adonai se cumpla. El misterio que permaneció escondido por edades y por generaciones, pero en el presente ha sido revelado a sus santos, a quienes Adonai quiso revelar cuál es la riqueza de la gloria de este misterio entre los gentiles, que es el Mesías en ustedes, la esperanza de nuestra gloria, a quien proclamamos, enseñamos y exponemos a todo hombre con toda sabiduría, para presentar a todo hombre maduro en Yeshua, porque para esto también trabajo, esforzándome con la ayuda del poder que me ha sido entregado. Amén. Oiga, para que todo hombre maduro, hombre o mujer madura, entienda en la congregación lo que es la sabiduría de Adonai. Cada uno de nosotros, hermanos, está expuesto ante el mundo. Todos ustedes y yo estamos expuestos al mundo. Vivimos en este mundo. Vamos a un trabajo, regresamos, andamos por las carreteras. Si el Padre no mandara a sus ángeles, hermanos, ¡ay! Es un peligro hoy en día andar en la calle manejando. Terrible. Si el Padre no te cuidara, quién sabe cuántas cosas ya nos hubieran pasado. Y yo creo que un día de estos les conté que tres veces casi tengo yo choques en la carretera de aquí, la 66. Porque, ¿saben? El enemigo lo que va a traer es confusión de todo tipo. El mundo va a estar tan confundido que por eso es que cuando venga ese líder que dice la Biblia que va a traer supuestamente paz y va a tener el control de todas las cosas, el mundo le va a creer, e incluso Israel le va a creer. Va a ser tiempos difíciles. Va a ser tiempos muy duros. Y estamos expuestos a todas esas cosas hoy en día. Yo no sé si usted lo logra discernir cuando usted anda en cualquier parte, que se ven cosas como muy simples, pero que de una u otra manera el enemigo trata de golpear tu espíritu, trata de aminorar tu fe, trata de quitarte convicción a ti. El enemigo es bien sutil, hermano. La semana pasada, el Shabbat pasado, hablamos cómo discernir las artimañas del enemigo. Porque el enemigo es así. El enemigo va utilizando pequeñas cosas también para que en un momento dado ya tú no puedas salirte de esa telaraña del enemigo, si no logras discernirlo. Y él quiso, Adonai, darnos el regalo más grande, que le conociéramos a él, hermanos. Y entregó a su hijo Yeshua por cada uno de nosotros. Eso es lo que el Padre le ha encomendado a todos aquellos que verdaderamente desean seguirle, que le revela cada día su obra y ser verdaderamente sus servidores. Vas a tener que enfrentarte a grandes retos si no los estás pasando ya. Quizá como nunca los has tenido, pero saben, tu fe te va a sostener.
La fe en el Padre es lo único que te va a poder sostener, hermanos. Te va a sostener no solamente para pasar esa prueba, sino que te va a sostener para seguirte guiando y llevarte a la vida eterna. Es lo único. La fe. La fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que tú no ves. Padre, yo te doy gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, Padre, porque tú nos revelaste a tu Hijo Yeshua. Aquello que estaba, Señor, en lo secreto. Aquello, Padre, que no había sido revelado en aquel tiempo, ha sido revelado, Señor, en este tiempo, desde el momento en que aquella virgen judía, Señor, dice que engendró un hijo llamado Yeshua, Emmanuel. Ese es el secreto que tenías mejor guardado, Padre, para dárnoslo a nosotros, Señor. Por eso ayúdanos, Padre, a seguir aferrados a ti, a seguir tomados de tu diestra de justicia, dice tu palabra, y buscarte, Señor, en todo tiempo, buscarte en todo momento, Señor. Porque si nos soltamos de tu mano, Padre, cuando vengan los juicios, Señor, van a ser tan duros que ni siquiera nos imaginamos, Padre. Por eso ahora, Padre eterno, que estamos en vida, fortalece, Padre, nuestro espíritu. Aumentanos la fe. Aumentanos la fe, Señor. Gracias te doy, Padre. Amén, Adonai. Amén, Señor.